Vamos a analizar ahora el conflicto. Ya habíamos de alguna forma elaborado, esbozado un concepto que decíamos que hay un conflicto cuando existe una contraposición de intereses entre dos o más sujetos y que resultan incompatibles entre sí, digamos, diferenciándolo de lo que es propiamente una diferencia. Bien, ¿y por qué surgen los conflictos? Es decir, ¿cuáles son esos factores que contribuyan a que nazca un conflicto o que un conflicto se agrave? Y que de alguna forma los tenemos que tener muy en claro, muy presentes, porque conociendo el origen del conflicto, es que vamos a poder realizar actividades, ya sean de prevención, vamos a poder gestionar o vamos a poder transformar ese conflicto para neutralizarlo. Bien, los factores que se suelen mencionar como factores que contribuyen al surgimiento del conflicto son los que acá estamos mirando en la imagen. Las percepciones que tienen las partes que están inmersas en la disputa acerca del otro, acerca de la situación y fundamentalmente la percepción de escasez o de peligro en la satisfacción de las necesidades globales de seguridad e identidad. Es decir, si yo percibo, y esto, repito, es percepción, no es que sea real, pero basta con que yo tenga miedo de no poder satisfacer mis necesidades. Basta que yo tenga miedo de que me pueda quedar sin trabajo, miedo de que no me suban el sueldo para que me ponga en una situación de conflicto, ¿verdad? Bien, los valores y las creencias que dan lugar a las actitudes también son fuente de conflicto y a partir de allí se genera una serie de actitudes, ¿verdad?, que van a justificar la actuación, es decir, actitudes acción, ¿verdad?, que van a justificar de alguna forma este surgimiento del conflicto. Por otro lado tenemos las posiciones. Las posiciones es el lugar desde que se colocan las partes y que generalmente está muy relacionado a las percepciones que tengan estas partes. Entonces decimos las posiciones, los intereses y las necesidades son fuente de conflicto. Ahora vamos a ver cómo, un poco más con mayor profundidad cada uno de estos conceptos. También la expresión y la gestión de las emociones, eso está clarísimo. Un mal manejo de las emociones o un mal manejo de la comunicación, que es el otro elemento que genera conflictos, indudablemente nos va a llevar a desencadenar o a agravar un conflicto. Bien, ¿por qué decíamos que las percepciones son fuente de conflicto? En primer lugar, partimos de una realidad, ¿verdad? Todos los seres humanos, en menor o mayor medida, siempre estamos tratando de entender todo lo que nos rodea. Es decir, cuando vemos dos sujetos que están discutiendo, ya estamos pensando que están peleando. Si vemos dos sujetos que están abrazados, ya le estamos dando una explicación a eso. ¿Y por qué es que, digamos, por qué es eso? ¿Por qué tratamos de explicar todo? Bueno, por una razón de seguridad, para poder controlar y para poder predecir. Yo si veo al lado mío dos personas que están abrazadas, me voy a quedar tranquila. ¿Por qué? Porque a mí mi experiencia me indica que si hay dos personas que están abrazadas, son dos personas que no me van a afectar digamos, a través de la violencia porque están ocupadas y están en lo suyo. Ahora bien, si yo tengo dos personas que están en las trompadas al lado mío, yo ya me pongo a la retaguardia, porque en primer lugar voy a tener miedo de que me peguen a mí, sin querer. O puede ser que hasta yo me vea involucrada en esa situación. Entonces, la necesidad de sentirnos seguros, de poder controlar y de poder predecir para nuestra propia seguridad, hasta si se quiere física, es lo que de alguna forma justifique que nosotros entonces manejamos estas percepciones. Y estas percepciones las manejamos ligadas a prototipos.
que de alguna forma tienen que ver con la memoria. Todas las personas que están sonriendo, prototipo, son felices. Todas las personas que están llorando, prototipo, son infelices. Y nosotros sabemos que esto no es así. Nosotros sabemos que tenemos que ver, atender el contexto, tenemos que atender los factores situacionales. ¿Qué significa? Pues, si yo veo a una persona llorando a la salida de un examen, bien podría ser que esté llorando porque perdió el examen, pero también podría ser que esté llorando de felicidad porque con ese examen se recibió. Ahora bien, yo veo a una persona que está en un hospital llorando, no voy a pensar que está llorando de felicidad a menos que esté en una maternidad. La tendencia es a pensar exactamente lo contrario. Entonces, nos juegan malas pasadas estos prototipos. ¿Por qué? Porque a veces los manejamos sin contextualizarlos. De repente vemos una sonrisa y pensamos que el individuo está feliz, pero está sonriendo del estado de nervios que tiene. Hay personas que ríen de los nervios. Otro factor que distorsiona nuestras percepciones son las famosas primeras impresiones, es decir, la activación de esquemas mentales. Yo suelo hacer un ejercicio cuando estoy impartiendo el aula de manera presencial, que es hacerles escribir, pero bueno, es un ejercicio que lo pueden hacer ustedes con cualquiera, ¿verdad? Llegan a un lugar y no conocen absolutamente a nadie, pídanle a esas personas que lo describan. Yo lo hice el año pasado, llegué al salón con cara bastante enojada y de persona desagradable, y les pedí que tomaran un lápiz sin decir siquiera buenas tardes o buenos días, y les pedí que escribieran lo que pensaban de mí. Bueno, al margen de que me miraron con cara de como que estaba transitando un delirium tremens, no entendían mucho y les dije, bueno, escriban lo que sientan, que soy antipática, que soy simpática, que soy buena, que soy mala, que soy alta, que soy baja, lo primero que se les ocurra, lo escriben. Y le pedí que lo guardaran. Al finalizar el curso, le pedí a los alumnos que chequearan aquellas impresiones que habían tenido cuando me vieron por primera vez y que ni siquiera yo había establecido ningún tipo de comunicación con la que tenían después de haber transitado durante un tiempo conmigo el curso. Algunos me dijeron que efectivamente eran personas que manejaban todo este tema de las percepciones de una manera muy adecuada y bueno, que coincidían, pero fueron los menos. No creo que fuera ni el 5% de la clase. Hubieron muchos que confesaron que yo tenía unos caracteres bien poco agradables y que a mí me parecía que no se compadecía. Claro, nadie piensa que es antipático, pero bueno, en realidad, digamos, lo importante es que para una gran mayor parte de la clase había una distancia entre aquella primera impresión y la que se había generado luego de un intercambio, de una relación mucho más fluida. Bien, estas primeras impresiones lo que hacen es activar esquemas mentales. Entonces, si vemos una persona que está bien vestida, bien peinada y con prendas que nos parecen caras, nosotros vamos a pensar que es una persona de un alto poder adquisitivo. Y además probablemente eso lo asociemos a otra serie de cosas. Probablemente podríamos pensar que es una persona que tiene una sólida cultura o una sólida formación. Y en cambio, si nosotros vemos a un chico caminando por la calle descalzo, probablemente activemos nuestro esquema mental y pensemos que ni siquiera tiene cultura y que probablemente no tenga buen poder adquisitivo y como consecuencia de eso no esté bien alimentado, no tenga buena salud, etcétera, etcétera. Bueno, esto obviamente genera conflictos. ¿Por qué? Porque nos lleva a que cuando estamos interactuando con el otro y tenemos intereses contrapuestos, si además de eso activamos todos estos esquemas mentales, activamos estas primeras impresiones, quizás podemos ir y empezamos a actuar en consecuencia de eso. Podemos terminar en caminos que no son los adecuados. Y la famosa profecía autocumplida. Es decir, la profecía autocumplida, que el famoso yo te dije, yo lo sabía, lo que yo había dicho. Es decir, que todos solemos
frente a determinadas situaciones, emitir juicios. Y con el paso del tiempo tratamos de chequear, verificar esos juicios. ¿Y qué vamos a decir? ¡Ja! Yo te dije. ¿Cuál es el problema de la profecía autocumplida? Que en realidad, cuando estamos en ese momento, en esa etapa de verificación, o sea, de chequeo, y voy a poner una situación, ¿no? Es decir, eh, imaginemos que entra a la empresa, somos el jefe de personal, y entra a la empresa una persona que no nos resulta simpático, un chico joven que resulta que llega tarde el primer día, ya no nos cae bien, al segundo día lo miramos con cara torcida y vamos y hacemos un comentario. Este no va a durar mucho en la empresa. Sigue pasando los días y bueno, se genera un problema y uno, ante el primer conflicto, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, este chico de patitas a la calle. ¿Por qué? Porque yo te dije que no era bueno. Problema de esto es que en realidad todos tendemos, y esto, miren que esto es base de investigaciones serias, o sea, esto no es una aventura de alguien que escribió un libro de autoayuda, ¿no? Esto es, eh, se maneja incluso desde la neurociencia, cuando se estudia todo el manejo de, de la psicología y el manejo de los individuos, se estudian estos temas. Lo que tendemos es a reforzar, tendemos a buscar todo aquello y a ver solo aquello que nos sirva para darnos la razón. Y dejamos de lado, no vemos y negamos aquello que no coincida con nuestra profecía. Entonces, si por acaso el chico había llegado tarde 5 minutos el primer día porque, por ejemplo, había ido a completar un trámite que en la propia empresa le habían enviado a completar, y resulta que al quinto día el chico, pero el primer día se quedó a trabajar media hora fuera de plazo, más allá de lo que le correspondía a su horario, nosotros vamos a olvidar el día del conflicto la media hora que se quedó fuera de tiempo. Lo único que vamos a recordar es los 5 minutos que llegó tarde. Entonces, todos estos elementos contribuyen a distorsionar las percepciones. ¿Por qué? Porque las personas reaccionan según la percepción de las situaciones y el significado que se le atribuye a esas percepciones es lo que va a determinar las consecuencias que va a tener en el problema. Entonces, la forma de percibir el conflicto, la forma de percibir los objetivos, las intenciones, los motivos del otro, son lo que van a determinar entonces son lo que van a determinar el manejo de toda la situación. Las situaciones de conflicto generalmente se originan a consecuencia de, habíamos dicho, de las percepciones de peligro respecto a las necesidades de seguridad y o a las de identidad. Y aquí tenemos que llamar a Maslow, que es un autor que estudió y llegó a la conclusión de que el ser humano tiende a satisfacer sus necesidades, pero en un orden jerarquizado. Y él, Maslow elaboró una pirámide que es conocida como la pirámide de Maslow. Dice, bueno, el individuo lo primero que le importa es poder respirar. Y lo segundo que le importa es poder alimentarse y descansar y sexo y homeostasis y después que tiene satisfechas esas necesidades básicas, fisiológicas básicas, recién ahí se empieza a preocupar por su seguridad física, el tema de si tiene trabajo, el tema de si tiene dinero o no tiene dinero, etcétera. Es decir, está claro. Es decir, yo antes de preocuparme de si me van a robar o no me van a robar, tengo que tener garantizado mi posibilidad de respirar. Si yo estoy con un respirador artificial, seguro que el empleo ni me va a importar. Bien, entonces así fue elaborando y lo importante de esta pirámide son los escalones. Ustedes ven allí, hay un primer escalón que es la fisiología, o sea, las necesidades más básicas del ser humano. Luego vienen las necesidades de seguridad,
Luego la afiliación, reconocimiento y por último de todo, por último, la moralidad, creatividad, espontaneidad, la autorrealización. Todo aquello que significa autorrealización. Eh, en las situaciones laborales, por ejemplo, se detecta con frecuencia la presencia de percepciones de competencia, escasez de recursos, conflictos de poder, falta de reconocimiento hacia la persona o de autoestima. Eso indudablemente lleva a la lucha por la satisfacción y por lo tanto lleva al conflicto. Y repito, percepción de. Bien, los valores y creencias. ¿Por qué entonces pueden llegar a ser fuente de conflicto? Bien, ¿qué son los valores? Empecemos por definirlos. Son atribuciones que hacemos a las cosas. Cuando decimos una cosa es buena, estamos atribuyendo un valor a un objeto o a una persona. Lo mismo las creencias. Las creencias, a diferencia de los valores, son pensamientos que hemos interiorizado. Creemos que cuando el día está gris va a llover. Es un pensamiento que hemos interiorizado y hemos fijado en nuestra psiquis. Los valores se asientan en las creencias que poseemos acerca de la naturaleza de las cosas. Entonces, si vemos a un niño, creemos que es bueno porque el niño por lo general es ingenuo. Allí estamos asignando un valor a un ser humano en función y en relación a una creencia. Por ejemplo, si una persona cree que todas las personas que viven en la abundancia material son superficiales y falta de humanidad, entonces el valor del dinero no va a estar entre las prioridades del que piensa así. Por ende, su comportamiento de la persona que piensa así, no va a estar dirigido a conseguir el bienestar material. De modo que los valores inciden de alguna forma en la construcción de las normas que nos trazamos para vivir nuestra propia vida y las actitudes que vamos a adoptar se van a regular por esos valores y por aquellas normas que nos autoimpusimos en función de esos valores. En consecuencia, si nosotros estamos ante un conflicto porque hay una persona que posee una determinada creencia que eventualmente consideramos inadecuada o errónea, o porque se sustenta en un valor que pensamos no dice relación o habría un quiebre entre el valor y la creencia que le ha dado origen, lo que tenemos que hacer es modificar, si queremos modificar el comportamiento, lo que hay que hacer es trabajar sobre el valor y sobre la creencia que fundamenta el comportamiento y en función de eso entonces podremos llegar a obtener un cambio. En consecuencia, cuando en una organización o en una empresa se dice que a los empleados les faltan más compromisos, lo que hay que incidir o lo que hay que modificar, porque por ejemplo esa es la fuente de conflicto, es cambiar los valores. Para cambiar los valores ya sabemos entonces que tenemos que empezar a trabajar por las creencias. No es que le vayamos a dar una clase a alguien y decir, esta creencia que usted tiene es errónea y esta es la creencia correcta, sino, bueno, debatamos sobre si quienes piensan de tal forma están en lo correcto o están en lo incorrecto, o si quizás deberían cambiar algunas pautas. Si cuando decimos que los empleados tienen que ser más puntuales, en realidad allí no se trata de un tema de valor, un tema de creencia, se trata de un tema de actitud. Si lo que hablamos es que no queremos dar una mala imagen, una buena o una mala imagen es una creencia. Habrá que ver si quien lo dice se sustenta sobre una creencia adecuada o una creencia inadecuada, o si quienes incurren o quienes contribuyen a esa mala imagen, quizás es porque consideran que esa es la imagen adecuada que hay que dar. En consecuencia, es muy importante analizar y saber distinguir
los distintos elementos que están detrás del conflicto. Si lo que estamos cuestionando, si el conflicto tiene origen en una inadecuada escala de valores, o si tiene origen en una serie de actitudes inadecuadas, o si tiene origen en una serie de creencias que no tienen sustento real, ese será el punto sobre el cual tendremos que trabajar. Y esto solo es posible a través de la capacitación, es decir, tendremos que realizar gestiones para desaprender lo que se ha aprendido de forma mal. Obviamente esto, repito, no es que vayamos a dar un manual de valores, un manual de creencias, un manual de actitudes, sino que habrá que generar consensos, habrá que generar debates y seguramente a raíz de esos debates se podrá llegar a una postura más unánime. Otro de los puntos que habíamos reseñado como causante de los conflictos eran las posiciones, los intereses y las necesidades. Habíamos dicho que la mayor parte de los problemas se originaban a través de un cierto temor a la insatisfacción de necesidades o porque nos sentimos amenazados y en consecuencia salimos a defender una posición y en la defensa de la posición es que se origina la actitud. Para aquellos que ya han leído alguna vez, habrán visto la imagen de un iceberg porque es la que mejor representa este tema que vamos a tratar ahora. En un iceberg nosotros apenas vemos una puntita, la gran mayor parte, el fundamento del iceberg está debajo del agua y no es visible a la mayoría de las personas. Bueno, ¿y qué es una posición? ¿Qué es un interés? ¿Y qué es una necesidad? De alguna forma de las necesidades ya hablamos, ¿verdad? Cuando hicimos referencia a la pirámide de Maslow. ¿Qué es una posición? Posición es lo que yo digo que quiero. Y eso que yo digo que quiero tiene como fundamento un sentimiento, una creencia, un valor. Cuando en un conflicto yo digo quiero tener un aumento de sueldo, eso es la posición. Cuando en un conflicto o en una situación concreta yo digo quiero salvar este examen sí o sí, esa es una posición, es una expresión de un sentimiento, es una expresión de una creencia o es una expresión de un valor. ¿Y qué son los intereses? Los intereses son el verdadero motivo de por qué quiero eso que digo que quiero, el por qué quiero, el objetivo. Entonces, yo puedo decir, quiero un aumento de sueldo, pero evidentemente no es lo mismo decir que quiero un aumento de sueldo porque creo que me lo merezco o porque necesito el dinero para poder darle de comer a mis hijos, ese es el verdadero interés, o porque he estudiado lo suficiente y entiendo que merezco salvar el examen. Entonces, muy importante distinguir entonces entre posición, interés y necesidad. ¿Por qué? Porque de origen el conflicto se desata a partir de posiciones encontradas. Y nosotros tenemos que buscar un punto para solucionar, un punto de encuentro para poder empezar a solucionar el conflicto. Y el punto de encuentro no es que ambos tengan que pensar igual, las partes contrapuestas, sino que bastaría con que en el sector de los intereses, digamos, los intereses de cada una de las partes contrapuestas pudieran compatibilizarse para que podamos, digamos, neutralizar esas posiciones contrapuestas. Si ustedes ven entonces, si ustedes ven, allí en una figura de imagen tenemos que la posición es lo que se ve, es lo que está por encima de todo. En la discusión es lo que escuchamos. Pero cuando por primera vez escuchamos, el patrón escucha al empleado diciendo quiero un aumento de sueldo, no sabe cuál es ese interés. Puede debería salir a buscar cuál es ese interés que está por debajo de esa posición. Bien, debajo de ese interés, dijimos, el interés normalmente se sustenta en una creencia o en un valor. Y por debajo
por debajo están las famosas necesidades que son las que tendemos que tender a satisfacer. ¿Qué importancia tiene esta representación que ustedes están viendo? Que por regla las necesidades, las básicas por lo menos, no son negociables. Cualquier negociador que intente solucionar un conflicto a partir de modificar o pretender modificar las necesidades básicas, las básicas me refiero, no va a conseguir ninguna solución de conflicto. En cambio, ya habíamos dicho y habíamos adelantado que las creencias y los valores podrían llegar a ser, podrían condicionar, llegar a ser modificables a través de capacitación. En cambio, los intereses y las posiciones son negociables. Sobre ellas es sobre las cuales vamos a tener que trabajar para poder solucionar un conflicto. Hay un ejemplo de un ejercicio que se plantea, que es darle a dos personas una mandarina, el ejercicio de la mandarina, que consiste, y yo se los cuento y le pido por favor que lo intenten hacer con alguien de vuestro entorno, entregar una mandarina, una única mandarina a dos personas y darle instrucciones separadas a esas dos personas, que uno no vea lo que va a leer el otro. A una de las personas se le dice que acaba de haber una guerra, una catástrofe nuclear, que hay solo 4 sobrevivientes de esa catástrofe, los 2 participantes del experimento y la madre de cada uno de ellos. Entonces al participante A la instrucción le dice, bien, usted, su madre, la persona que usted tiene enfrente y la madre de la persona que tiene enfrente son los únicos sobrevivientes, pero su madre solo podría salvar la vida si obtiene toda la cáscara de esa mandarina. Negocie con su oponente. A la otra persona se le da una instrucción por escrito que dice así, su madre, la persona que está enfrente y la madre de la persona que está enfrente son los únicos sobrevivientes de una catástrofe nuclear. Su madre, la madre del participante B, solo se salvaría si puede tomar todo el jugo de la mandarina. Negocia. Bien, en una situación habitual, normal y de alguien que no tenga desarrollado un sentido de, digamos, de la negociación, lo primero que van a, y los invito a que escuchen esa negociación, lo primero que va a decir o que habría tendencia a decir es, quiero la mandarina para mí, y el otro responder quiero la mandarina para mí. Eso, el quiero la mandarina, es la posición. Si ustedes ven, si analizamos la posición, los intereses y las necesidades, la posición ambos van a decir quiero la mandarina. En cambio, si fuéramos un poquito más allá, intentáramos averiguar los intereses de cada uno, veríamos que son distintos, porque uno quiere la mandarina pero solo para usar la cáscara, el otro solo para usar el jugo y ambos para salvar a la madre. Como ustedes ven, la necesidad manifestada es innegociable. Ninguno va a querer negociar la vida de su madre para darla al otro. Ahora queda claro que donde tendríamos que trabajar es en los intereses. Bien, cuando puse este ejercicio entre los alumnos fue muy interesante porque algunos lograron traspasar esa primera fase, digamos, de los intereses y ahondaron, la primera fase de las posiciones y ahondaron los intereses. Y el mejor subgrupo fue el que me dijo, bueno, nos pusimos de acuerdo, yo me quedé con el jugo, el que necesitaba el jugo para salvar a su madre, yo me quedé con la cáscara, la persona que necesitaba la cáscara para salvar a su madre, y dijo, y ambos resolvimos plantar las semillas para que hubieran más mandarinas. Y otro dijo, y ambos compartimos la pulpa de esa mandarina. Bueno, este es el kit
de la solución de los conflictos. Aquí está la esencia de la solución de cualquier conflicto. Dejar de lado las posiciones, si bien es necesario conocer las necesidades para saber qué es aquello, qué tan grave o qué tan inmodificable es esa posición, pero salir a buscar en la búsqueda de los intereses. En consecuencia, la pregunta de qué quiere responde a lo que es la posición. ¿Qué es lo que quiero? Cuando el empleado dice quiero un aumento, normalmente el interés es porque necesita ganar más dinero. Es decir, ¿por qué lo quiere? Porque necesita ganar más dinero. Si la necesidad es porque, por ejemplo, su esposa padece una grave enfermedad y no puede trabajar, y necesita cuidados especiales, y ese empleado está desesperado porque necesita ganar más dinero, trabajando con estos intereses, el patrón bien podría, si no está en condiciones de darle más dinero, sí tratar de atender a esa necesidad. ¿De qué forma? O con el mismo sueldo facilitarle una reducción de jornada para que este empleado pueda ir a cuidar a su esposa, a atender a su esposa, o quizás facilitarle, no puede darle más dinero, pero sí puede buscar por una vía alterna, darle esa atención que la esposa necesita. Y en consecuencia, ambos tendrían satisfacción, porque el empleado seguiría trabajando la misma cantidad de horas, el patrón no necesitaría desembolsar tanto dinero, pero sí se satisfaría la necesidad que obviamente sería una necesidad innegociable. Otro ejemplo, en una situación, digamos, que vemos tan a cotidiano, los problemas de familia. La señora dice, quiero que me pasen una pensión de 50.000 pesos y de ahí no me bajo. El interés, el verdadero interés que hay detrás allí es, te quiero fastidiar la vida. ¿Por qué? Porque necesito que se me reconozca el daño que me hiciste. Si recibo una reparación, quizás entonces flexibilice mis posiciones. Bueno, ¿cómo se podría solucionar? Si vemos que la necesidad de la señora es una reparación del daño que se ha hecho, la forma de solucionar esto podría ser tratar de reparar ese daño que se le hizo, pero no con dinero, no con dinero, de otra forma. Quizás habría que trabajar para que la señora entienda que no se le ha hecho un daño, o tratar de minimizar ese daño que ella percibe, repito, percibe en función de sus circunstancias particulares. Otro ejemplo, el empleado que dice quiero cambiar de sección. ¿Por qué? Porque necesito un cambio. Detrás de todo eso está la manifestación de que odia al jefe, que no lo aguanta más, pero que si lo dice, entonces le hará la vida imposible. Está claro que no todos los conflictos tienen solución, pero alcanzaría con que nosotros minimizáramos el conflicto para que pudiéramos tener una actuación exitosa, o para que neutralizáramos el conflicto para que se pudiera canalizar de repente por otra vía. Cuando en un país los ciudadanos dicen exigimos que nuestra nación sea independiente. ¿Por qué? Porque queremos administrarnos políticamente. ¿Cuál es la necesidad? Tienen una entidad nacional propia y quieren que se salvaguarde, que quede a resguardo esa entidad nacional propia, que no sea tocada o afectada por los de esa nación mayor. Entonces decía, detrás de cada posición siempre hay un interés, y detrás de cada interés hay una necesidad que no podemos desoír. A nivel organizacional, donde los cambios son continuos y por su propia naturaleza provocan temores que tienen que ver con la pérdida de poder o la pérdida de iniciativa, y por otra parte la necesidad de buscar un equilibrio de poder, la percepción de pérdida de poder afecta a varias necesidades básicas
que pueden ser resumidas en términos de seguridad e identidad y que resultan amenazantes tanto para la persona como para el equipo. Entonces, en un intento de salvaguardar la satisfacción de sus necesidades más elementales, lo que ocurre es que la persona reacciona de un modo que alimenta o bien el nacimiento o bien la escalada de un conflicto. En ese sentido, entonces, es necesario trabajar de un modo preventivo en el marco de los posicionamientos. Y por último habíamos, o penúltimo en todo caso, habíamos hablado de las emociones. Las emociones son respuestas adaptativas que tiene el ser humano, es decir, son reacciones para adaptarse a lo que percibe del medio ambiente, a lo que recibe, y siempre tratando de satisfacer las necesidades básicas, motivan o dan base a una serie de conductas y generan de algún modo, o son producto de algún modo de un aprendizaje. Hay una huella que va quedando, ¿verdad?, como resultado del aprendizaje, y es la reacción que genera es la emoción. Entonces, en los conflictos, estas emociones se generan como reacciones, como defensa, como respuesta adaptativa ante la acción de otro. Por último, un elemento muy importante que después lo vamos a analizar con mayor detención es el tema de la comunicación, porque es vital en cualquier método de resolución de conflictos. Y tenemos que tener en cuenta, vamos a hacer una síntesis pero muy somera, que la comunicación no es únicamente aquella que tiene carácter verbal, la comunicación también tiene carácter no verbal, y esconder información, amenazar, interpretar, elogiar, cuando en realidad lo único que corresponde es el reconocimiento, etiquetar, insultar, ordenar, utilizar expresiones que descalifican, no minimizan, son formas de comunicación que generan, dan origen y permiten escalar conflictos.